A ver, vamos a hablar de un tema que está por todas partes, ¿no? Desde los laboratorios más punteros hasta la comida que tenemos en la mesa. Hablo, claro, de los organismos genéticamente modificados, los famosos OGM. En este repaso vamos a meternos de lleno en la tecnología que hay detrás y a intentar entender de verdad hasta dónde llega todo esto. Y aunque suene a ciencia ficción, esto de alterar la genética de las especies, en realidad no es nada nuevo. ¿Qué va? La humanidad lleva milenios haciéndolo, sobre todo en la agricultura, con la cría selectiva de toda la vida. Lo que sí ha cambiado, y de qué manera, es la tecnología. Ahora podemos hacerlo con una precisión molecular, de forma directa. Y claro, esto nos lleva a las preguntas del millón. ¿Cómo funciona exactamente esta tecnología tan moderna? Y, más allá de los mitos y las polémicas, ¿para qué se usa en el mundo real? Pues venga, vamos a descubrirlo. Ok, para entender qué es un OGM tenemos que empezar por el principio. Hay que conocer los conceptos básicos, los cimientos, por así decirlo, con los que se construye la vida. Todo, absolutamente todo, arranca con el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Imaginémoslo como el gran manual de instrucciones biológico que está en cada una de nuestras células. Ahí dentro está toda la información necesaria para que un organismo crezca, se desarrolle y funcione. Y si el ADN es el manual completo, los genes son como las recetas individuales dentro de ese manual. Cada gen es un trocito específico de ADN que da la orden para fabricar una proteína concreta. Y esa proteína es la que luego hará un trabajo determinado en el organismo. Vale, y con esto llegamos a la definición clave. ¿Qué es entonces un OGM? Pues sencillamente es un ser vivo al que se le ha alterado su ADN usando biotecnología moderna. Lo más común es que se le introduzca un gen de otra especie para darle una nueva característica. Es una modificación muy dirigida. Bien, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo se crea un OGM en un laboratorio? Vamos a ver cómo es ese proceso de ingeniería genética. El proceso se parece un poco a una cirugía molecular y tiene 4 pasos. Primero, se localiza y se aísla el gen que interesa, lo que se llama el transgen. Segundo, ese gen se mete en una especie de vehículo, un vector, para poder transportarlo. Tercero, el vector introduce el gen en la célula que queremos modificar. Y por último, esa única célula ya modificada se cultiva hasta que se convierte en un organismo entero. Este esquema lo deja muy claro. Vemos cómo el transgen se inserta en el plásmido, que es como el repartidor de paquetes. Una vez dentro de la célula, el nuevo gen se integra en el ADN. Es básicamente un cortar y pegar, pero a una escala diminuta, a nivel molecular. Con una tecnología tan precisa, las posibilidades son enormes. Y aunque cuando oímos OGM pensamos casi siempre en comida, sus aplicaciones van muchísimo más allá, de verdad. De hecho, uno de los usos más importantes y revolucionarios de esta tecnología está en la medicina. Llevamos décadas usando microorganismos modificados como si fueran pequeñas biofábricas para producir medicamentos que salvan vidas, como la insulina para la diabetes o el interferón para combatir el cáncer. Y ahora viene lo sorprendente. La misma tecnología que crea fármacos de última generación está en algo tan de nuestro día a día como el queso. Sí, el queso. Una enzima fundamental para hacerlo, la quimosina, se produce a gran escala gracias a los OGM. Para hacernos una idea, en Estados Unidos está en casi el 70% de los quesos. Pero es que el abanico de usos es inmenso. No solo hablamos de los típicos cultivos resistentes a plagas, también de enzimas para los detergentes de la ropa, de microorganismos diseñados para limpiar vertidos de petróleo, eso se llama biorremediación, y por supuesto su uso en investigación es absolutamente fundamental para entender y combatir enfermedades. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, un dato. Solo en agricultura, fíjense, para el año 2009 ya se habían plantado 134 millones de hectáreas de cultivos modificados. En todo el mundo, ¿eh? Es una cifra, es una auténtica barbaridad que nos deja claro que la adopción de esta tecnología fue masiva. Claro, una tecnología tan potente como esta no iba a estar libre de debate. Es normal, así que es fundamental que analicemos de forma equilibrada la conversación sobre sus posibles riesgos y también sobre cómo se regula. La pregunta que está en el centro de todo, la que todo el mundo se hace, es esta. ¿Son peligrosos los organismos genéticamente modificados? Generalmente, las preocupaciones giran en torno a 3 puntos. 1. El riesgo de alergias. La comunidad científica responde que se exigen pruebas muy estrictas y que se evita siempre transferir genes de alérgenos conocidos. 2. El posible daño a otros organismos. Esto se evalúa caso por caso, para cada OGM en particular. Y 3. La idea de que es antinatural. Pues la ciencia nos recuerda que la transferencia de genes entre especies distintas, por ejemplo a través de virus, es algo que pasa constantemente en la naturaleza.
Y ante toda esta controversia, ¿qué dicen los grandes organismos internacionales? Pues aquí tenemos una cita de la Organización Mundial de la Salud que es bastante directa. Los alimentos transgénicos actualmente disponibles en el mercado internacional han pasado las evaluaciones de seguridad y no es probable que presenten riesgos para la salud humana. Ojo, esto no quiere decir que no haya riesgos que gestionar. Claro que los hay. Y precisamente por eso, los países han creado leyes y normativas como la Ley de Bioseguridad de OGM de México. El objetivo de estas regulaciones es muy claro: asegurarse de que el desarrollo y el uso de esta tecnología se hagan siempre de forma responsable. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Si miramos hacia el futuro, ¿cuál es el papel que juega esta tecnología? Vamos a resumirlo. La conclusión principal es que la biotecnología moderna es una herramienta potentísima, con el potencial de ayudarnos a resolver algunos de los mayores desafíos que tenemos como humanidad, en salud, en seguridad alimentaria y en la protección del medio ambiente. Y esto nos deja con una última reflexión. La biotecnología nos da un poder inmenso, el poder de rediseñar la vida misma. Así que la gran pregunta que queda en el aire y que tenemos que responder como sociedad es: ¿cómo decidimos la manera en que vamos a utilizarla?